Muy bien, continuamos. Está con nosotros el licenciado Sebastián Cutrona, que es licenciado en Ciencias Políticas, un dirigente político, de hecho es concejal en la ciudad de La Rioja, presidente del Bloque Radical. Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy contento de venir a Santa Fe y acompañarlos hoy en el programa. Estuve viendo el currículum, inclusive con estudios en Estados Unidos, algunas especializaciones, también aquí en el país, profesor universitario, pero en esta ocasión visitando Santa Fe y hablaste específicamente de las elecciones en Estados Unidos. Así es, mantuvimos una charla bastante interesante esta tarde en la Casa del Sur. La idea es comenzar a discutir un poco cuáles van a ser las implicancias de la victoria de Donald Trump en las últimas elecciones, porque a veces, aunque estamos un poco fuera del radar, muy probablemente lo que comience a suceder a partir del próximo enero va a tener repercusiones directas en América Latina y fundamentalmente en Argentina, entendiendo que también aquí se trata de una gestión que está dando sus primeros pasos, así que ver cómo se va a reconfigurar esa relación bilateral y cuáles son las perspectivas para el país de cara al futuro. Ahora, vos tuviste la oportunidad de estudiar incluso en Estados Unidos, en la Florida. La primera pregunta que uno tiene cuando ve a la distancia es ¿qué pasó en el medio? ¿Qué nos perdimos? ¿De qué no nos enteramos? Que supuestamente una elección que podría haber llegado a ser un poco cómoda para Hillary, termina ganando Donald Trump. Así es, lo que en un primer momento pareció un hecho esporádico, uno con el tiempo comienza ya a vislumbrar una cierta tendencia en la política, por lo menos a nivel internacional. Recordemos que la victoria de Donald Trump fue también un hecho a posteriori de lo que fue también el Brexit en Gran Bretaña, el no al acuerdo de paz en Colombia, el incremento de lo que se conoce como los populismos de derecha en Europa, algo similar sucediendo por lo menos en América Latina, es decir, una serie de fenómenos que indican de que aquellos gobiernos progresistas y con fuerte sustento social también están perdiendo fuerza. Y por sobre todas las cosas también el rechazo a la globalización. Parece que el hecho o la variable transversal que atraviesa todos esos procesos políticos a nivel internacional es un rechazo a la globalización, un miedo a los inmigrantes y también el repensar del rol de algunas sociedades que lamentablemente comienzan a tener mayores miedos con respecto a las minorías, tanto étnicas como raciales. ¿Esto puede hacer rediscutir el sistema que tienen las elecciones de Estados Unidos, el sistema indirecto? Porque, a ver, los números dicen que Hillary sacó más de 2 millones de votos que Donald Trump, pero como ese sistema indirecto, como teníamos nosotros antes del 94, gana Trump. ¿Esto puede hacer rediscutir eso o no? Mira, el análisis que comienza a surgir de lo que ha sucedido en las últimas elecciones, al parecer no es tan distante de lo que ha sucedido en otras elecciones. Más allá de que Donald Trump ha llegado a la presidencia, lo cual es un hecho bastante raro, por lo menos en términos de la propia personalidad del líder, hay un patrón común durante las últimas elecciones en Estados Unidos que caracteriza el sistema electoral norteamericano, que es el partidismo. Sí. Muchos hablan de un sistema democrático con partidos débiles, pero con un fuerte sentimiento partidario. Para poner un ejemplo, el problema de que Donald Trump haya llegado a la presidencia no es el resultado de las elecciones generales, sino la posibilidad de que Donald Trump haya atravesado exitosamente las internas partidarias. ¿Por qué digo esto? Porque el electorado norteamericano, en lo que respecta al demócrata, vota un 89% su partido siempre, y el republicano un 90% siempre. Con lo cual, independientemente de la persona que haya llegado a atravesar esas carreras internas, el problema es cómo llegó. Y aquí hay dos explicaciones que se han venido elaborando con el transcurrir de los días. En primer lugar, romper el cerco mediático. Históricamente la élite política republicana descontenta, ¿no es cierto?, con el resultado de Donald Trump con candidato de su partido, utilizaba los diferentes medios de comunicación para persuadir a aquellos que generan un clima de opinión en contra o a favor de un candidato. Claramente no pudieron romper ese cerco mediático y no lograron persuadir al electorado republicano de que Donald Trump no era su candidato, una cuestión que ellos mantuvieron desde un primer momento. Y el otro gran problema es también la pérdida de capital simbólico que tienen los líderes republicanos. En esas dos cuestiones radicó la victoria del líder republicano, que una vez consumada era muy difícil de revertir. Quien llega a la presidencia
del partido previamente a las elecciones presidenciales generales, es casi imposible que se logre revertir. Y eso estuvo aparejado también con una serie de cuestiones sociales, como una clase media que no supo adecuarse al fenómeno de la globalización, aquellos trabajadores que en una matriz productiva ya no dependiente de la clase industrial, sino del conocimiento y los avances tecnológicos, vio cómo la nueva matriz económica norteamericana los había despejado y desplegado de las actividades comerciales principales del país, cómo la mano inmigrante barata de trabajo que llegó en los últimos tiempos también había desplazado a muchos de sus hijos en el mercado laboral, y cómo muchos líderes políticos utilizaron ciertos fenómenos de seguridad internacional para identificar como enemigo a una población minoritaria que tiene generalmente que ver con la musulmana. Ahora, ¿y cómo analizás vos o ves el mapa, sobre todo cuando llega alguien que supuestamente es la antipolítica, pero al mismo tiempo sin antecedentes, nunca fue funcionario, fue solamente, o no solamente, pero fue un empresario reconocido, exitoso, con algunos fracasos también, pero sin ninguna experiencia de manejo de la cosa pública? Pero no es solamente eso. Hay otros países con datos similares, incluso el propio Macri, más allá de haber sido jefe de la Ciudad de Buenos Aires, hace 15 años no existía el PRO. ¿Cómo ves eso, estos mensajes que da la gente? Tiene que ver un poco con ese rechazo, primero, a las estructuras partidarias tradicionales. Es un fenómeno que, como te decía, partidos débiles como el norteamericano, pero sentimientos partidarios muy fuertes. En el caso argentino también no es muy distante la situación local. La élite política está muy cuestionada. Hoy lo que son los outsiders de la política generalmente pueden extrapolar los capitales que tienen en otros ámbitos de la vida, que no son los políticos netamente, y hacerlos valer en una mesa de juego diferente, que es la política. Eso ha pasado en diferentes lugares en América Latina también, y comenzar a rediscutir también los canales institucionales básicos de competencia electoral. Como bien comentaba recién, el sistema del colegio electoral, elección indirecta en Estados Unidos, también ha sido un punto que seguramente traerá un debate profundo en Estados Unidos, que ya tiene unos cuantos años, pero que lamentablemente también siempre termina por garantizar que la población blanca, sin mayores estudios y de las zonas rurales, sea quien termine determinando el voto de la presidencia de la nación. No lo digo de manera peyorativa, pero digo, ha sido un elemento común en la elección de los presidentes durante mucho tiempo, en un sistema electoral que continúa siendo sesgado. Ya desde 1787, cuando Madison creó el sistema indirecto de elección, lo pensó en función de hacer prevalecer esa sociedad rural, diseminada en diferentes lugares del país, que lamentablemente ha sido quien ha determinado en mayor parte de los casos el voto de los presidentes. Y esto reconfigura la política en el sentido global también. Ahora, ¿y cómo analizás el impacto de los medios de comunicación en la decisión de la gente? Porque yo recuerdo el New York Times, una editorial diciendo, señores, no voten a este tipo porque es lo peor que le puede pasar a la historia del país. Otros diarios, todos. La primera pregunta es, o la gente no lee el New York Times, y si lo leen, no le creen, o por lo menos no votan lo que dice el New York Times. Por ahí viene, son dos fenómenos paralelos. En un primer lugar, también los medios de comunicación convencionales también están siendo rediscutidos dentro de la opinión pública general. Y el otro lado es lo que se conoce como la aguja hipodérmica. Ya el dirigente político decide directamente ir para con el votante, rompiendo con ese cerco que históricamente manejaban los medios de comunicación en connivencia con los dirigentes y las élites políticas de los partidos. Donald Trump ha utilizado quizás como nadie Twitter, digamos, ha sido su punta de lanza para cada una de sus campañas, y evidentemente le ha dado resultado, digamos, ha logrado revertir, reitero, la influencia de la élite republicana, que hizo muchos esfuerzos para que Donald Trump no sea primero candidato presidencial y después hasta obstaculizar. Recordemos que Hillary Clinton, por ejemplo, tuvo el apoyo de George Bush en las presidenciales generales. O sea, toda la estructura partidaria de la élite política republicana no pudo luchar contra los nuevos medios de comunicación, que evidentemente tienen una fuerza muy importante. Ni siquiera el aparato estatal le fue suficiente a Hillary Clinton. Ahora, ¿y cómo crees vos que esto va a impactar en nosotros? Porque veníamos de una muy buena relación entre Obama y Macri actualmente, incluso
hay que ser sinceros, que Macri tenía su simpatía por Hillary y estuvo visitándolos a ellos hasta en los últimos meses, y de repente gana Trump, a quien conoce, pero con el que no tiene afinidad definitiva. ¿Esto cómo puede impactar en la relación bilateral entre ambos países? A grandes rasgos, claramente va a haber una ruptura, digamos. Eran dos caminos posibles, uno el de la continuidad, que fue el que apostó el presidente, y otro el de la ruptura, que me parece que fue el elemento no deseado o el desenlace no deseado de las elecciones. Hay dos consecuencias que pueden traer producto de la visión de política exterior que tiene el presidente electo Donald Trump. La primera es el no intervencionismo. Ya lo ha dicho el presidente, que a diferencia de lo que ha ocurrido con el mandato demócrata e incluso con el republicano que lo antecedió a Barack Obama, Estados Unidos va a comenzar a retirarse de muchos lugares del planeta en donde no quiere tener más compromisos. Y va a hacer valer a sus socios políticos a nivel internacional para que se hagan cargo de la cuenta, decían ellos. Pay the bill, decía Donald Trump. Van a hacerse cargo ustedes de esos compromisos que en otro momento Estados Unidos se encargó de llevar adelante. Esto puede traer como consecuencias para Argentina, me parece a mí, menores, porque la intervención estadounidense en los últimos años ha sido mínima. Fundamentalmente a partir del 2001 y el viraje de óptica hacia Medio Oriente por parte del presidente Bush. Quizá quienes sean los mayores perjudicados, si uno lo ve desde una óptica positiva, sea Colombia. Digamos, uno piensa qué va a pasar, por ejemplo, con los diferentes planes como el Plan Colombia que han tenido involucrados a Estados Unidos. Las consecuencias para Argentina yo las vislumbro mucho más en el ámbito económico y comercial. Evidentemente hay un grupo y un sector económico que está muy contento que Donald Trump sea presidente de Estados Unidos, y hay un sector económico que probablemente lo vea con bastante pesimismo. El segundo, que probablemente no tenga una visión favorable con respecto al presidente, está relacionado con la agroindustria. Todos sabemos que un fuerte capital electoral del presidente Donald Trump fueron los farmers norteamericanos que apoyaron económicamente al presidente electo bajo el discurso de cerrar la industria y aumentar los niveles de proteccionismo. El limón, la carne, productos que nosotros exportamos hacia Estados Unidos probablemente sufran consecuencias. Recordemos que ya son productos subvencionados en la economía norteamericana, y muchas de las sociedades rurales y grupos económicos y los pools financieros que trabajan con ese tipo de recursos seguramente estarán cortando clavos en este momento, porque un aumento de las barreras comerciales va a traer consecuencias para Argentina. Quienes me parece a mí que van a estar festejando son aquellos ligados al sector industrial. Pensemos que Macri ya había anunciado, por ejemplo, un acuerdo o el intento de un acuerdo entre el Mercosur y Estados Unidos. Algo que claramente por el grupo industrial argentino no era percibido con buenos ojos. Eso iba a implicar apertura por parte de la economía local. Y el tratado famoso de Transpacífico, que también Macri quería formar parte conjuntamente con las otras 12 naciones, seguramente van a ser fruto de análisis de muchos de los economistas y actores de la política local. Por último, a mí me gustaría que me des tu opinión con respecto al grado que tiene el presidente de Estados Unidos para tomar algunas decisiones que mencionó en campaña. Yo lo he escuchado decir todo el mundo, sí, que va a hacer un muro con México, pero al mismo tiempo después uno se entera que las exportaciones de trigo, del ganado ovino, del ganado aviar, todo, el primer comprador es México. Una cosa es decirlo en campaña, otra cosa es decir, le pongo el muro, pero ¿cómo? Si ellos son los que más compran los productos norteamericanos. ¿Hasta dónde tiene posibilidad de maniobrar o, en todo caso, de hacer lo que prometió en campaña? Bueno, siempre uno espera un avance del pragmatismo a posteriori de las elecciones. La retórica de todos los dirigentes políticos tiende a radicalizarse en momentos de elecciones, con lo cual uno espera que las aguas bajen un poco. Personalmente lo que me sorprendió fue la entrevista que dio hace un par de días, donde reivindicó su anhelo por construir el muro y dijo que ya está pensando cómo avanzar y también hacer parte del gobierno mexicano, que fue otra de sus propuestas, quien iba a financiar supuestamente el muro. Es preocupante, la verdad. A veces pasa desapercibido cuestiones que parecen hasta del mundo de la cinematografía, pero es la persona que en este momento tiene los códigos de las armas nucleares en Estados Unidos. Entiendo de que detrás hay un círculo político que
tendría que tener la función de contener al líder político norteamericano. A mí me preocupa personalmente la llegada a su gabinete de ciertos actores como el gobernador Christie de New Jersey, Giuliani, que son nombres que ya tienen experiencia diferente, como bien comentabas, de Donald Trump en la política pública, y son personalidades que no distan mucho del discurso de Donald Trump que Donald Trump ha tenido durante la campaña electoral. Con lo cual me parece que va a ser difícil. Evidentemente va a haber una ruptura. Uno espera que la lógica política también se lleve adelante en Estados Unidos y que avance una fuerte dosis de pragmatismo, pero evidentemente el punto extremo del discurso podrá pragmatizarse un poco, pero va a estar muy lejos de lo que fue Obama durante sus años de gestión. Tengo muchos amigos mexicanos que están con miedo, y claramente están con miedo. Ya la comunidad educativa norteamericana también está en alerta, comenzaron a firmar petitorios y evidentemente esto va a traer consecuencias en la vida social, las movilizaciones cada vez abundan y esa famosa polarización me parece que está atravesando todo el continente. Hoy parece que la política se dirime entre quienes están a favor y quienes están en contra, y los grises que tradicionalmente han caracterizado por lo menos la política en América Latina están desapareciendo poco a poco. Sebastián, gracias por tu tiempo y por ayudarnos a pensar y a analizar un poco cómo puede impactar esto en nuestro país. Muchísimas gracias. Déjame agradecer a Simonielo, a mi amigo Sebastián Cáceres y a Leandro González por haberme hecho posible visitar Santa Fe, y siempre muy contento de estar aquí en esta ciudad. Gracias por tu tiempo.